Luciano, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para poder informar a la población. Cuéntanos cómo se llegó finalmente ayer. Fueron muy duras las negociaciones, se rompieron un par de veces, pero luego volvieron. Así son las negociaciones, Rubén, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber estos entredichos, estas pugnas, por algo se llaman negociaciones. Así que cuéntenos, Luciano, finalmente anoche se llegó a un acuerdo. ¿Cómo se logró? ¿Cuál es el acuerdo? Sí, estimado, bueno, mire, después de un periodo de más o menos 2 meses en los que se ha estado negociando a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos, negociando el tema del precio para la producción de etanol con los ingenios sucroalcoholeros y también el sector de producción de cañeros, se ha logrado llegar a un acuerdo en cuanto al precio. Ha sido un proceso largo de negociación y bueno, al final ha habido consenso y se le va a poder dar continuidad al programa. Es importante recordar, ¿no?, que el precio que se estaba pagando en redes es un precio que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, es de 4 bolivianos con 80 centavos por litro de etanol. No obstante, los ingenios y los cañeros exigían un incremento de 10 centavos de dólar por litro de etanol, Ujú, lo que significa para IPF un impacto de más de 20 millones de dólares en su presupuesto para 2024, ujú. valor que es muy alto y hace inmanejable la situación, ¿no? Entonces, en virtud de eso, IPFB, el Ministerio de Hidrocarburos, la NH, iniciaron un proceso de negociación en base a unas mesas de trabajo que fueron implementadas, digamos, por el Ministerio de Hidrocarburos, y con la participación también de otras instancias como el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras y también el Ministerio de Medio Ambiente. Esto en virtud de que el tema del etanol es producido el etanol es producido por los ingenios azucareros en base a la caña de azúcar producida por los cañeros, Ujú, pero toda la actividad de los cañeros y de los ingenios son competencia de otras instancias, no del sector de hidrocarburos. ujú, Por ujú. eso ahí participa, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural o Desarrollo Productivo, ¿no? Entonces, estas mesas de trabajo nos han permitido ver muchas variables relacionadas a esta actividad y a la provisión de etanol. Si bien se ha logrado acordar muchos temas que eran de interés y de importancia para ellos, el tema de fondo era el precio. Ujú, Entonces, la contrapropuesta que hizo el ministerio en estas mesas de trabajo era de poder incrementarles 1 centavo de dólar al precio por litro de etanol. ujú. No obstante, esa primera contrapropuesta no fue aceptada por el sector y bueno, se mantuvo todavía, digamos, el conflicto de no poder cerrar, no poder llegar a un acuerdo y se tuvieron muchísimas reuniones. Más bien, ayer, el día de ayer, en la noche, ya a final del día prácticamente, ya después de haber logrado muchos consensos y haber también depuesto algunas posiciones que eran un poco inflexibles, se ha logrado llegar a un consenso, ¿no? Y se ha logrado un incremento de 2 centavos de dólar Ujú, por litro de etanol, equivalentes más o menos a 14 centavos de boliviano. Entonces, de forma que el 1 de enero de 2024 ujú. se va a aplicar ya un precio de 4 bolivianos con 94 centavos por el litro de etanol. Esto da un escenario que es manejable para IPFB, el impacto en el presupuesto manejable, es muy, muy razonable y a la vez nos permite garantizar la continuidad del programa, que es en realidad el tema más importante, ¿no? El programa de etanol, Ujú. porque el mismo permite evitar volúmenes importantes de importación de gasolina y a la vez paliar de una forma muy importante también lo que es la subvención, además del efecto multiplicador y la integración de la economía al dinamizar la industria del etanol, la industria de los ingenios y del sector cañero que bueno, involucra a muchísimas familias, ¿no? Más de 30.000 familias en Santa Cruz. Entonces se ha Luciano. logrado un consenso y con esto garantizamos continuar con el programa y un abastecimiento continuo de gasolina a la población. Luciano, cuéntenos ahora para el próximo año cuáles son los volúmenes que han sido establecidos, cuánto más o menos va a ser la inversión de IPFB de acuerdo a, para continuar el programa y de acuerdo al último acuerdo que llegaron con los productores. Sí, bueno, mire, para este año tenemos previsto cerrar el año con una compra total de más o menos de 183 a 185 millones de litros de etanol en 2023. Pero se ha acordado y ya se ha comprometido para 2024 un volumen de 200 millones de litros de etanol susceptibles a incrementarse. Esto en virtud de que en IPFB tenemos algunos programas, algunos proyectos de poder desarrollar algunas mezclas nuevas en cuanto a la gasolina, lo que Ujú, implicaría incrementar el uso del etanol en la mezcla. ujú, Entonces, se acuerda inicialmente 200 millones de litros de etanol para 2024 susceptibles a incrementarse. Del mismo modo, el precio que se ha definido de 4,94 se garantiza por un periodo mínimo de 3 años estable y fijo y volúmenes incrementales en los siguientes años. Entonces, en 2024 tenemos 200 millones
2025, 26, 27 van a ir incrementándose los volúmenes en función también de la demanda y a los programas de masificación del uso del etanol en las mezclas de gasolina que tenemos. Entonces, al final lo importante es cumplir también con la población, que es garantizarle el acceso a una energía a un precio razonable y de calidad. ¿Se ha hecho el cálculo, Luciano, de cuánto sería el impacto en este caso para reducir la cantidad de importación que tenemos de gasolina y por tanto la cantidad de recursos que estamos erogando? ¿Se ha hecho algún cálculo? Sí, sí, de hecho esta negociación ha sido sometida a un análisis de muchos escenarios, ¿no? Es una cosa bien compleja, pero se ha logrado Ujú. llegar a un escenario muy conveniente. De hecho, este incremento en el precio de los 14 centavos de boliviano adicionales por litro representa un impacto de más o menos 3 a 4 millones de dólares anual en el presupuesto de IPFB. Situación que es muy manejable Ujú. considerando que el uso del etanol le ahorra al Estado entre 80 y 100 millones de dólares por año al evitar un volumen importante de importaciones y a la vez paliar la subvención. Ujú. Entonces, el volumen, o más bien los montos de ahorro respecto a este pequeño incremento de precio, que si bien no es fácil de negociar, Ujú. sí tiene un efecto positivo muy grande. Entonces, la negociación ha sido ganar-ganar. Ambas partes han salido beneficiadas y, bueno, se garantiza el programa, la continuidad del programa, ¿no? Ahora, Luciano, ¿por qué no nos explica, por favor, y con lujo de detalles, el etanol, cómo ayuda a la gasolina, estas mezclas que se hacen, desde cuándo, a qué tipo de gasolina se le hace? Todo eso cuéntenos, por favor. Ok. Bueno, es importante mencionar algunos detalles, ¿no? En Bolivia, la producción de líquidos ha disminuido, ¿no? Y es un Ujú. tema de preocupación que está siendo atendido a través de proyectos de inversión muy grandes en el área de exploración, buscando petróleo y la reposición de las reservas de líquidos. Esto es parte de un plan de exploración muy grande, muy agresivo que tiene IPFB. No obstante, la demanda de líquidos en Bolivia ha ido aumentando también demasiado, ¿no? El consumo de gasolina y diésel también tiene un incremento muy importante. En virtud de eso es que se ha venido importando líquidos ya desde hace varios años atrás, desde el año 2015. Ujú. En la actualidad tenemos un consumo de más o menos un 60-70% de la gasolina que es importada, ¿no? Ujú. Entonces, el etanol es alcohol anhidro, es etanol anhidro, es un Ujú. alcohol deshidratado producido por los ingenios. Actualmente en Bolivia, específicamente en Santa Cruz, hay 4 ingenios que tienen esta capacidad de producción. Ujú. Son los ingenios Guavirá, Aguaí, Unagro y Poplar Capital. Hay otro ingenio más que está entrando al mercado, que es el ingenio de Granosol, que tiene un proyecto también de producción de etanol en base a sol. Ujú. Estos 4 ingenios que le menciono, en conjunto, en promedio, entregan a IPFB más o menos entre 16 y 17 millones de litros de etanol. Ujú. Este etanol, este alcohol anhidro, es producido en base a la caña de azúcar. Los ingenios azucareros compran la caña de azúcar y pueden producir azúcar y también etanol. Ujú. El etanol que producen nos lo venden a nosotros y este es mezclado con las gasolinas de origen fósil, tanto producidas dentro del mercado nacional como las importadas, logrando así un mayor volumen en la gasolina final, un volumen final mayor de gasolina disponible para el mercado nacional, en el que una buena porción de la misma no es importada, sino más bien es producto nacional. Es Ujú. por eso que gracias a esto, a esta integración del sector privado a la provisión de hidrocarburos también a través del etanol, podemos evitar la importación de un volumen muy grande de gasolina, evitar la fuga de capitales, que significa la importación de los combustibles, y a la vez paliar en una muy buena medida también el tema de la subvención, porque el etanol en realidad no está subvencionado. Ujú. Entonces, existe esta política, este programa ha sido muy exitoso, 5 años ya que viene en ejecución, con volúmenes incrementales muy grandes de compra de etanol, ¿no? El primer año llegaron a más o menos 44 millones de litros, en 2019, en 2020 llegaron a 70 millones de litros por año, ¿no? Ujú. Ya en 2023 estamos hablando de 183, 185 millones de litros y para el año siguiente más de 200 millones de litros por año. Ujú. En los 5 años que se ha venido ejecutando este programa con el precio 480, que ha sido un escenario factible para el programa, se ha tenido una erogación, un volumen de ventas de etanol compradas por IPF de más de 417 a 418 millones de dólares, lo que representa un importante ahorro también para el Estado en términos de sustitución de importaciones. Ujú. A eso también hay que sumar el importante efecto que tiene a nivel social comunitario, en virtud de que el sector cañero es un sector conformado por muchísimas familias, más de 30.000 en Santa Cruz,
y la dinamización de esta actividad industrial, agroindustrial también, bueno, genera un efecto multiplicador muy grande en generaciones de fuentes de trabajo, ingresos nuevos para la población. Del mismo modo, el impacto ambiental, ya que la mezcla con etanol nos permite tener una gasolina de mejor calidad y menor impacto ambiental. Entonces, es un programa con muchas variables que permiten asegurar que el mismo genera grandes beneficios a la población desde el punto de vista económico, social y también ambiental. Hola, hola. Luciano, una pregunta muy inocente. ¿Qué se hacía con este producto antes de estos 5 años, antes del programa? ¿Producían estos ingenios ese producto? ¿Qué se hacía? ¿Cómo es que ingresaba al mercado? O a partir, digamos, de la iniciativa del gobierno, ellos se han animado a producir etanol. Bueno, mire, los ingenios han producido alcohol en menor medida, pero el alcohol, digamos, que no es el alcohol exactamente que nosotros compramos, ¿no? El etanol anhidro es un alcohol de altísima pureza, como decía, es un alcohol deshidratado, para decirlo de esa forma. Y ellos antes de hacer esto producían el alcohol convencional de uso medicinal, de uso cotidiano, ¿no? Convencional. No obstante, cuando se coordinó con ellos en 2018, cuando se iba a establecer este decreto que facilitaba, digamos, o promovía más bien el uso del etanol anhidro, las empresas, los ingenios hicieron inversiones importantes en su capacidad de producción de etanol anhidro, han complementado sus plantas de producción con la tecnología capaz de poder producir este etanol anhidro, que es un alcohol de alta pureza. Desde el 2019 es que este alcohol ha sido comprado por IPFB para la mezcla con la gasolina. Actualmente la mezcla de la gasolina con el etanol en Bolivia se realiza con un promedio, digamos, del 10%. El 10% del volumen de la gasolina es etanol anhidro. Tenemos suficiente información técnica que nos garantiza que podemos llegar a un 12% de mezcla, garantizando un funcionamiento perfecto, digamos, idóneo, óptimo en los motores a nivel nacional. Y está en desarrollo también un estudio técnico muy detallado, muy riguroso, para poder determinar nuevas formulaciones. Esto en virtud de que en otros países como Brasil, por ejemplo, la Argentina o Colombia, llegan a mezclas mucho mayores, ¿no? Llegan hasta el 25%, en el caso de algunos países europeos incluso sobrepasan el 30% en la mezcla, generando así una gasolina de altísima calidad y que a la vez tiene un impacto ambiental también muy positivo porque genera menor contaminación. Entonces, antes de que estos ingenios produzcan el alcohol anhidro, su producción de alcohol, que era mucho menor, incipiente, digamos, era de un alcohol convencional. Ya con este programa también había un desarrollo tecnológico, un desarrollo en la capacidad de producción y también en el personal, ¿no? En el talento humano que ellos aplican y que nosotros también tenemos, ¿no? Porque ha implicado también un desarrollo de infraestructura. IPFB en los últimos años ha hecho inversiones importantes en la capacidad de almacenamiento, de forma que actualmente tenemos casi 11 millones de litros de capacidad de almacenamiento de alcohol anhidro para la mezcla con las gasolinas convencionales de origen fósil. Entonces, esto es un problema muy grande. Y además por detrás hay otras instancias, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Rural o Desarrollo Productivo y también el de Medio Ambiente, ya que el sector de los cañeros es un sector agroindustrial. Nosotros como hidrocarburos no tenemos competencias sobre sus actividades como cultivos de caña específicamente, pero sí los otros ministerios, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Rural, Productivo y Medio Ambiente. Entonces hay un tema genético, hay un tema de mejora de rendimientos, de semillas, de sistemas de riego, transporte, logística, fertilizantes y todo un montón de factores que son parte de la industria agroindustrial que al final para nosotros significan la producción de etanol, que es lo que realmente nosotros compramos. Entonces el sector privado y el sector público logran integrar su economía y logramos este éxito tan importante en el programa, ¿no? Permítame otra pregunta ingenua, como solemos decir con Rubén cuando no tenemos pleno conocimiento de los temas. He escuchado por ahí decir alguna vez, mientras compramos la gasolina y demás, dicen que muchos están mezclando, que la gasolina ya no es pura, en fin, que de repente se pueden dañar los motores. Hay este tipo de rumores, Luciano. ¿Qué le podríamos decir a la población que cuando se hace esta mezcla con el alcohol anhidro, la gasolina pierde su poder, gana poder, mantiene la calidad, mejora la calidad, el auto está garantizado? ¿Qué se le puede decir a la población, Luciano? Bueno, mira, el alcohol anhidro es un combustible y la mezcla de alcohol anhidro con gasolina de origen fósil da como resultado un combustible mejorado en realidad, ¿no?
Por ejemplo, tenemos ahorita en el mercado nacional la venta de la gasolina superetanol 92, que es una gasolina que tiene mayor octanaje y de mucha mejor calidad, ya al mismo precio que la gasolina especial. Entonces, tiene un precio superior a la gasolina especial, pero tiene una muchísima mejor calidad. En función de unos estudios técnicos muy detallados, muy rigurosos que se han hecho ya en años pasados. Incluso este año ha habido un estudio que se ha actualizado con la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, en la que se han hecho pruebas en distintos lugares del país con distintos tipos de vehículos y motores de distintas capacidades. Se han probado distintas mezclas de combustible, ¿no? Llegando a demostrar el estudio que es factible en nuestro país hablar de una mezcla de hasta el 15%. Entonces estamos trabajando actualmente en formulaciones de gasolina que nos permitan alcanzar esto, ¿no? Mientras mayor volumen de etanol tengamos, tenemos un efecto económico muy importante para nosotros por el tema de evitar la importación y bajar la subvención, y a la vez garantizamos un producto de altísima calidad. La gasolina con etanol es una gasolina de mayor octanaje que genera mayor rendimiento en los motores y mayor durabilidad. Del mismo modo, al tener mayor rendimiento, influye mucho en la potencia, tiene tiene motores que generan mayor potencia, mayor capacidad de carga e incluso velocidad, y a la vez también menor desgaste. Por último, mayor durabilidad y eficiencia, de forma que con la misma cantidad de combustible usted puede tener un recorrido más largo porque es una gasolina mejorada. Entonces existe una garantía, estamos hablando, no existe tal cuestión de que la gasolina está contaminada, o incluso alguna vez alguien mencionaba que les vendemos gasolina aguada. No existe tal cosa, ¿no? Una gasolina mejorada en realidad. Y como le digo, hay países como Brasil, por ejemplo, que tiene una mezcla hasta el 25% con etanol, o países europeos que sobrepasan el 30%, y efectivamente los motores funcionan excelentemente, duran más, y bueno, hay un impacto también ambiental muy positivo. Es un combustible de primera en realidad.